poco llevar de la mano de algunas cosas. Como lo decía Elizabeth, mi nombre es Ángela Gallego, yo soy enfermera de la Universidad Nacional. Posteriormente hice mis estudios en la unidad de cuidado intensivo, hice cuidado crítico. Después me fui por la parte administrativa e hice auditoría en salud e hice epidemiología como especialización. Posteriormente hice la maestría en salud pública y estoy terminando la maestría en educación y el doctorado en investigación. Ese es mi currículum. En estos momentos estoy dedicada a la parte del manejo humanitario en epidemiología con entidades internacionales humanitarias. Doy muchas gracias por el espacio. Solicito, por favor, me apaguen los micrófonos y, por favor, un problema, ustedes pueden llegar a preguntar, levantan el micrófono. Elizabeth va a estar todo el tiempo mirando el chat. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna pregunta, pueden tranquilamente interrumpir la charla, que no hay ningún lío, más que una charla es un conversatorio y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Entonces voy a compartir la pantalla para poder llegar a la presentación con ustedes. Me dicen, por favor, si la ven de manera completa. Sí, señora. Ok, bueno. Perfecto, jefe Ángel. Entonces. Sí, se completa la presentación. Ok, bueno. Entonces lo vamos a llenar, esta charlita la vamos a llamar epidemiología y pandemia del COVID. Entre todo va a estar los temas que ustedes querían saber de los EPPs y del manejo que actualmente se está dando como parte de la toma de pruebas y la definición de casos clínicos. No podemos pasar por alto toda la parte de la morfología del COVID. Entonces es necesario podernos y volvernos nuevamente a decir cómo está conformado y qué es el COVID. Nuestro COVID es un coronavirus. El coronavirus no es nuevo, lleva más de 19 años en el mundo, fue descubierto hace mucho rato y en Colombia tenemos circulación de coronavirus que nos han producido diarreas o inclusive infecciones respiratorias, pero que son coronavirus que no son tan agresivos. La otra cosa muy especial de este coronavirus es que se le dio el nombre de COVID-19 a la enfermedad por lo de coronavirus el año 1919 y la presencia del coronavirus como COVID-19. La enfermedad se llama COVID-19. El virus se llama SARS-CoV-2. Entonces, por eso, de pronto, en algunos momentos, ustedes al principio escuchaban que coronavirus, luego no que COVID, luego no que SARS-CoV-2. Entonces, es simplemente como la descripción y el nombre que se les está dando para poder diferenciarlo de otros eventos. ¿Qué es importante dentro de esta morfología? La primera parte es que ella está cubierta por una envoltura lipídica. Esa envoltura lipídica tiene unas características importantes y dentro de eso es que el componente importante, más importante de esa envoltura lipídica son los glicoproteínas. Las glicoproteínas son las que le dan esas formas que son como de puntas que ustedes están viendo de forma verde y en las cuales tienen el SPIC. Ahorita miramos un poquito eso. La otra cosa es que el diámetro de este COVID-19 puede estar entre los 60, 200 e inclusive 400 nanomicras, o sea, son muy, muy pequeñitas, y por eso se está diciendo que en cuanto a los elementos de protección personal se tiene que tener en cuenta estas dimensiones para poder saber si nos están sirviendo o no los elementos que tenemos. Y lo otro que con esta diapositiva digo es que a partir de que estén compuestos por glicoproteínas y que tengan una envoltura lipídica, es importante que ustedes tengan en cuenta que la primera medida de prevención es el lavado de manos. La razón, el jabón rompe o inactiva esa cubierta que tiene glicoproteína y deja al virus sin manera de poderse replicar o duplicar. Entonces, por eso es importante y por eso estamos diciendo que parte de la prevención más importante dentro de todos nuestros
acciones en salud y comunitarias es el lavado de manos y el lavado de superficies con agua y jabón. Seguimos entonces hablando un poco también de la morfología y entonces aquí empezamos a decir varias cosas. En las puntas, con lo que ustedes están viendo en las punticas, se llaman los spike de proteínas. Esos spike vienen a donde ustedes están a la pantalla a mano derecha. Esos spike cuando hacen contacto con la mucosa, y estamos hablando de mucosa, la nariz, la boca y los ojos, en eso entonces se encaja perfectamente el spike con los receptores AC2. Cuando eso pasa, ya allí está contaminado porque el receptor AC2 hace que inmediatamente se empiece la replicación de la célula y en un minuto la célula ya tiene millones de copias. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que si se permite la entrada de las mucosas, ¿cierto? Entonces, ese hace la replicación si llegan a encontrarse el spike. Es como si esta cabeza tuviera un hueco de puntilla y ahí se metiera. Casa perfectamente y de ahí en adelante se hace la replicación. Ese es un gran problema, ¿por qué? Porque como tenemos un ARN monocatenane positivo, hace que ese ARN se duplique y se duplique de una manera muy rápida. Ese es el problema de esta enfermedad. Cuando perfectamente encasa la C2, ¿sí? Ya ahí, ya las proteínas S se liberan y liberan una carga de fenotipos bastante importantes que la replicación hace que se hagan de manera muy rápida esas copias. Ahora, hay unos estudios que están diciendo, aún todavía están en estudios, que nuestra raza especial latinoamericana provee, y sobre todo la raza negra o afro, como ustedes lo llamamos, hace que esta replicación y los AC2 aumenten y por eso está atacando mucho más fuerte y en este momento el foco es más América que el resto, que tuvieron inclusive más tiempo. Cuando hablamos también de la morfología, estamos hablando de que el periodo de incubación, o sea, el periodo en que usted puede contagiarse y contagiar a los demás, estamos hablando que es de 2 a 14 días después de tener el contacto con el virus, ¿sí? Si usted tuvo el contacto con una persona que es COVID positivo y no se protegió, entró y dejó penetrar su virus a sus mucosas, se supone que entre 2 y 14 días va a presentar los primeros síntomas y dentro de ese tiempo también es el periodo en que usted puede transmitirle a los demás el coronavirus. Por eso es el periodo de aislamiento. El periodo de aislamiento va de 1 a 14 días y en el día 14 se debe verificar si esa persona ya no tiene o ya no es positivo para coronavirus para poderlo dejar nuevamente en el ambiente social y que no siga contaminando. Si tienen alguna pregunta, por favor lo hacen. Entonces, de aquí sale un indicador muy importante que en epidemiología nosotros lo estamos revisando muchísimo, que es el número reproductivo básico. ¿Qué es eso? Es el número promedio de casos que yo puedo contagiar, ¿cierto? Siendo positivo del coronavirus. Yo soy el primario y ¿cuántas personas secundarias yo puedo contagiar? Eso depende de muchas cosas. Depende de las personas que sean vulnerables. O sea, si yo tengo COVID positivo y a mi alrededor todos ya han pasado por COVID, pues no le voy a aprender a las personas. Pero si hay unas personas susceptibles, y estamos hablando que la tasa de ataque de esta enfermedad es entre 60 y el 80%. ¿Qué significa eso? Entre el 60 y el 80% de la población. Sea, llámese MeToo, llámese Colombia. En el número reproductivo básico vamos a tener esa posibilidad que tiene la persona de infectar a otras más. Esas otras más pueden ser de a 3, de a 2, de a 4, de una manera exponencial, porque como se ve en el muñequito o en la gráfica que está en la parte de arriba,
superior derecha, estamos hablando de que esta proporción puede ser que yo contagie a 1, contagie a 2, contagie a 3, y esos a su vez van a contagiar a otros 3. Cuando esa curva está así, como ustedes lo están viendo, entonces tenemos una curva en picada, o sea, está en pico máximo, como la que se presentó en Italia, como la que se presentó en España, como la que se está presentando en Brasil, que hay muchos enfermos en un mismo momento. Al hacer esto, porque no hay unas medidas que disminuyan la posibilidad de contagio, lo que pasa es que va a haber una capacidad hospitalaria que no aguanta nadie, porque los enfermos no van a tener dónde llegar y se van a morir muchas personas por falta de UCI o de cuidados. La idea, ¿cuál es? Si ustedes han escuchado que disminuir la curva o aplanar la curva. La curva se aplana en la medida en que yo limite a la persona que es positiva y disminuya la posibilidad de contactos que tiene. Al tener y disminuir la cantidad de contactos que ellos tienen, hace que la curva se baje porque yo ya no voy a contagiar a 4, sino que voy a contagiar a 1 y a mi mismo grupo o núcleo familiar. ¿Qué significa? Si a mí me da, yo vivo con mi esposo, es posible que mi esposo lo dé, pero si nos mantenemos los dos juiciosos en el aislamiento, no vamos a contagiar más personas si se quedan 2. Pero si yo soy desjuiciado, como están haciendo en algunos sectores de Colombia, ya no voy a contagiar a 1, sino a 5 o a 10. Y esa es lo que no podemos permitir en este momento, porque si no el R2 se aumenta y la punta o la curva se va hacia arriba y no alcanzaría ninguna capacidad hospitalaria para podernos atender. No sé si quedó bien el concepto para que de pronto podamos, si hay alguna pregunta que quedó pendiente. Ok, continuamos. Okay. Teniendo en cuenta en eso, esa gráfica, entonces vamos a ver cómo se comportaría en la vida real. Entonces, ustedes ven esa en rojo, ¿verdad? Esa curva es cuando no hay nada. No hay detención, no hay notificación, no hay procesos de confirmación, no hay seguimiento, no hay respuesta. ¿Qué pasa? Todo se me muere. Ahí está en rojo, no hay control. Los amarillos son lo poquito que pude controlar en medio de semejante desorden. Pero si yo hago lo contrario, ¿cierto? Y yo tengo, ay, qué pena, alguna oportunidad, ay, se me fue, alguna oportunidad de mejorarlo, pues voy a hacerlo nuevamente, ¿listo? Empiezo yo a mejorar y mejoro la detención, mejoro la notificación, mejoro el seguimiento y mejoro la respuesta, se me van a morir poquitos y yo voy a poder controlar, disminuir la curva, aplanar la curva, que eso no significa que no nos va a dar, sí nos va a dar el coronavirus, pero yo me enfermo, cuando yo me enfermo, a los 8 días se enferma mi mamá o a los 15 días se enferma mi esposo. ¿Eso qué permite? Que la capacidad que tiene alguien para ser cuidado pueda ser la mejor, sea en la casa o sea en el hospital. Pero si todos nos enfermamos y en su familia todos están acostados y todos están mal, no hay nadie que pueda estar pendiente de los enfermos o inclusive no hay nadie quien ayude y eso complica las cosas. La idea es que nos enfermemos, sí, y que haya muchas curvitas chiquitas, oscilatorias. Entonces suben unos momentos, bajan otros. En este momento, entonces, ¿cómo estamos? Estamos así. Esta es la curva desde que empezamos en el 6 de marzo hasta la fecha. ¿Qué pasa en esa curva? Si nosotros vemos, la curva estuvo bajita hasta cuando estuvo en el primer aislamiento. Cuando estuvo el primer aislamiento que terminó el 27 de abril, empieza a subirse la curva. La razón, las medidas de aislamiento se volvieron flexibles, hubo flexibilidad de medidas, y en este momento hay el aislamiento inteligente, que no es muy inteligente. Entonces, ¿qué está pasando? Se están aumentando los casos porque no se están llevando a cabo las medidas básicas que se tienen para evitar contagio. Y entonces, repasemos cuáles son esas medidas básicas para evitar contagio. La primera, voy a mantener el aislamiento social. Si yo voy a estar en mi casa,
y no tengo por qué salir, no salgo sino a comprar y de vuelta. Entonces no me voy a hacer las vueltas que necesitaba hacer. Segundo, si tengo que salir a trabajar como nosotros, vamos a tratar de mantener el aislamiento social. ¿Qué significa? Yo no me acerco ni siquiera a mis compañeros a 1,5 metros de distancia y mantengo relaciones máximo de 15 minutos a la hora. En ese periodo yo debo mantener los elementos de protección personal todo el tiempo puestos. No me las puedo quitar. La única oportunidad para quitarme los EPPs es cuando como. De resto, en absoluto. Todo el tiempo tendría que estar con ellos para evitar o que me contagie una persona o que yo pueda contagiar a otra. ¿Por qué lo digo así? Porque en el COVID, el 80% de las personas pueden estar asintomáticas. ¿Qué significa eso? Son portadoras de COVID, pero ellas no saben. No hicieron ningún síntoma. Entonces, cuando nosotros tomamos al azar, que eso se llama testeo, hay unas personas que dan positivo, pero dicen nunca tuve nada. Esas personas son un riesgo, porque como nunca tuvieron nada, nunca saben. Llegan a mi consulta porque tienen un dolor de muela, o llegan a consulta porque van a una vacunación, pero ellos no saben. ¿Cuál es la protección? Mantenerme yo con los elementos de protección personal, por si ellos no, porque si ellos salivan, estornudan, escupen, etcétera, yo no tenga la necesidad, yo no tenga el contacto con el virus. Segundo, las actividades que yo realice, las haga dentro de ese periodo de 15 minutos y no me exponga más tiempo. Mantener o no tener grupos para la atención de las personas. Las personas deben ser llamadas de una en una y se deben atender de esa manera. Lo otro ya son medidas generales que son el lavado de manos, que ustedes ya entienden técnicamente por qué se tiene que realizar. Segundo, la higiene respiratoria, y en la higiene respiratoria estamos hablando de toser, estornudar, no escupir y la utilización de material como para limpiarse la nariz o estornudar y posteriormente a eso botarlo en la caneca y lavarse las manos. Esas son las medidas básicas de las que estamos hablando para evitar esta contaminación. ¿Qué ha pasado? Como las medidas de aislamiento han sido tan flexibles y salió todo el mundo, están aumentando de una manera desmesurada. Entonces, ¿cómo está en el mundo en este momento el COVID? Tenemos cerca de 8,5 millones de personas contagiadas. Como yo se los estaba diciendo, el foco principal es Estados Unidos, con 2,200,000 personas confirmadas de COVID por prueba de PCR. ¿Qué es lo más tenaz? Brasil va casi en el 1,000,000 de personas confirmadas. Y le está entrando en este momento en 7º lugar Perú. El Perú en este momento tiene inclusive más casos o va por los mismos casos que España en su momento de pandemia. O sea, vamos a mirar y ya el Perú tiene más casos que Italia. ¿Y dónde va? El tercero que va con grupos es Chile. Entonces, es importante mirar cómo está el comportamiento de casos. España, como lo vimos de mal, llegó a 245,000. Y en este momento Brasil tiene 1,000,000 de personas. En muertos tenemos en Estados Unidos cerca de 120,000. Y Brasil tiene 46,000 personas muertas. Entonces, es importante ver el comportamiento de los pueblos, porque en poblaciones fue muy dura y muy fuerte, se mostró en España, en Italia, ¿sí? En Inglaterra, ¿sí? En el mismo China, en Hubei, pero en este momento estamos teniendo el foco de pandemia en Latinoamérica siendo más fuerte que cualquier otro sitio. ¿Y cómo estamos en el país? Entonces, en el país tenemos 57,046 personas al día de hoy. ¿Listo? En un solo día subió a 2,115 casos positivos. Eso es muchísimo. ¿Listo? Los fallecidos son 1,864 y subieron 63 en un día. Entonces, no podemos decir que esto es mentira. O sea,
se me sale a mí el apellido cuando empiezan a decir que esto son tendencias de no sé qué cosas y que eso es mentira y que no se está diciendo, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos unos recuperados y gracias a Dios de los que se han enfermado, el 37% de ellos ya están en la casa recuperados generando anticuerpos y siendo negativos al COVID de manera aguda. Y tenemos casi 6.000 personas que se les han tomado la muestra porque han tenido un contacto con un positivo y que han salido positivos. En aislamiento en casa, en este momento tenemos 52.1, que son 29.000 personas. Hospitalizadas tenemos 3.049. Entonces ustedes dirían, pues hospitalizadas 3.049, eso no son muchas. Pero venga, si es que los hospitalizados, por ejemplo, son en Atlántico, donde la cantidad de camas es muy poquitas para atender esa comunidad, ahí es cuando ella llega el problema. ¿Listo? Si es un Bogotá que tiene suficientes camas y tiene 1.100 hospitalizados, pues no hay problema. O 150 UCIs, uno diría, pues no hay mucho problema. Y así todo, los gobernantes están diciendo, ya estamos llegando a la mitad, a la capacidad de la hospitalización que se puedan tener tanto en hospitalización general como en UCI. ¿Qué otra cosa es importante? En la población mayor. La población vulnerable que nosotros estamos considerando es toda la población que tiene más de 60 años o que tiene menos, pero que tiene alguna patología de base. Ejemplo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades respiratorias, enfermedades inmunológicas, entre ellas cánceres, que sean fumadores o que sean obesos. Los últimos fallecidos han sido fallecidos jóvenes, pero con obesidad y fumadores. Entonces, se toma como una comorbilidad estas patologías. En casa, en este momento, de los mayores de 60 años, son 3.285. En hospitalización general son 13.8, que son 1.186. En UCI son 269, el 3.1, que es 3 veces más alto que el del país. Los fallecidos son 15.8 y eso representan el 73% del total. Es importantísimo esto porque el 17% restante son personas menores de 60 años con patologías de comorbilidad. Pero ya el hecho de solo tener mayor de 60 años representa el 73% de riesgo. Y los recuperados son cerca de 2.500. Quiero llamar la atención sobre donde ustedes están. Entonces, ustedes en este momento estamos hablando que Sucre en este momento tiene 300 personas confirmadas. En aislamiento en casa tenemos 228. Tenemos 11 fallecidos y tenemos unos datos muy importantes como ¿cuál es la tasa de letalidad? ¿Qué es la tasa de letalidad? La tasa de letalidad es la cantidad de personas que mueren confirmadas de COVID por cada 100. En Sucre se están muriendo casi 4 personas por cada 100. Esa es alta. ¿Listo? Y la tasa de morbilidad es cuántos de cada 1.000.000 de personas se están muriendo de los que estamos habitando allá. Ya no son los que están confirmados, sino de toda la población. Y Sucre en este momento tiene 11.6. Significa que se mueren 12 por cada 1.000.000 de personas. Obviamente, la población de Sucre no lleva ya tanto llena de millones, pero es importante decir que se están muriendo muchas personas. Obviamente, no es parecido al Atlántico, no es parecido a Barranquilla, no es parecido a Amazonas, que tiene unas tasas muy altas en cuestión de morbilidad. ¿Cómo estamos en Vaupés? En Vaupés en este momento tenemos 27 casos confirmados, tenemos 16 en aislamiento en casa, no hay UCIs ni hospitalización, por lo tanto no tenemos ni fallecidos, no tenemos en el momento ni letalidad ni mortalidad. Pero es importante mirar las etapas. Para esas etapas lo estamos viendo en esta presentación. ¿Y qué es lo de esta presentación? En esta presentación estamos diciendo, venga, tenemos 3, por decir así, momentos dentro de la pandemia. Un primer momento en el cual la enfermedad o la pandemia llega y yo puedo hacer la prevención. ¿Listo? Una segunda etapa donde yo ya tengo la enfermedad o ya estoy contaminada en mi comunidad
pero puedo mitigarla. ¿Qué significa eso? Yo puedo limitarla y controlarla. Y una tercera en la cual estoy en rojo y ya estoy en una etapa de contención, o sea, ya tengo el total de la comunidad y las posibilidades contagiadas. O sea, en la primera que tengo que cuidar, la prevención. Ustedes están allí. ¿Qué es la prevención? En el cual yo le tengo que enseñar a la gente justamente lo que estamos haciendo. Báñese las manos, no estornude de esa manera, utilice tapabocas si se siente mal, haga tales cosas. En la segunda etapa, en donde está Meta, Risaralda, Boyacá, Antioquia, en esa ya tenemos casos, pero podemos limitarlo diciendo, venga, vamos a cerrar fronteras, vamos a hacer seguimiento de contactos y vamos a cerrar un poquito más epidemiológicamente la posibilidad que les dé. Pero las que están en rojo, ya puedo contaminar en cualquier lado y entre esos está Sucre. ¿Qué significa eso? Yo puedo estar en el mercado, yo puedo estar en la plaza, yo puedo estar en la misa, yo puedo estar en el hospital, y en todo lado puede haber la posibilidad de que yo entre en contacto con el virus. Aquí se llama una transmisión comunitaria y ya está en la comunidad. El mapa nos dice cómo está Colombia, entonces estamos fregados. En la costa pacífica, en la costa atlántica está todo lo que es Atlántico, Guajira, Cesar, Córdoba. Todos estos departamentos están ya con COVID dentro de esos Sucre. Y en la costa pacífica tenemos una muy buena cantidad en Valle, Nariño, Cauca y en Nariño. Entonces, esos son departamentos que consideramos son departamentos que ya en este momento tienen una alta circulación del virus y que se consideran municipios SARS-CoV positivos. El total del país son 1.122 y en este momento tenemos el 49% de los municipios con casos positivos de COVID. Pero, ¿qué capacidad hospitalaria tenemos? Entonces, ahí es donde uno empieza a preguntarse. Entonces, en el país tenemos de hospitalización general 42.018 camas. Tenemos de cuidado intermedio, tenemos 3.407 camas. Y de cuidado intensivo, inclusive, con todo el proceso que se ha hecho de contingencia, para el país tenemos 6.278 camas disponibles. Ojo que estas camas están disponibles no solo para el COVID, sino para todos los eventos. Si usted se infarta, si usted tiene un politraumatismo, si usted se le sube la glicemia muy alta y necesita cuidado intensivo, son las mismas camas. ¿Qué ha pasado allí? Se ha dicho que el 50% se va a dejar para el uso del COVID, pero eso depende de los sitios y depende de las patologías y de la casuística que tenga cada departamento. Por ejemplo, Amazonas, en este momento de pandemia, ellos tienen 94 camas en hospitalización general, 14 en cuidado intermedio y no tienen UCI. Imagínate, entonces, ¿cómo van a soportar 80.000 personas, cierto? Para poderlas tener. ¿Eso qué significa? Tienen una cama por cada 1.000 habitantes. Si todos se enferman al tiempo, no va a haber posibilidad. Miremos entonces en Sucre. Sucre tiene en este momento 957 camas en todo Sucre, ¿listo? Incluyendo la capital. De esos, 51 intermedios y 154 UCIs, para casi 1 millón de personas que viven en Sucre. ¿Qué significa eso? Tiene una cama de cuidado general por cada 1.000 habitantes y no tiene ni 0.1 camas de UCI para esa misma población. Vuelvo y digo, si todos nos enfermamos al tiempo, así hayan UCIs, no nos alcanza la capacidad que tenemos para poder seguir con esta pandemia. Y Baupés, ni hablemos. En Baupés hay 11 camas generales, supuestamente hay una acondicionada para UCI, y la población general que tienen en este momento se acerca a los 45.000 personas. De esas camas, el 0.25, o sea, ni siquiera 0.5, o sea, ni siquiera mitad, media cama, hay por cada 1.000 habitantes, y de las UCIs podemos decir que no hay nada, porque una cama no existe para nada.
Este es el panorama del país, que es bastante desolador y bastante triste en un momento de pandemia. ¿Por qué? Porque no tendríamos, si hay desorden como el que está pasando, si no tenemos las medidas básicas para disminuir el contagio, que enfermándonos todos al mismo tiempo no tendríamos capacidad para podernos de alguna manera atender a estas personas. No sé si me siguen escuchando o si tuve otra vez problemas de audio. No, perfecto. Perfecto, se escucha. Perfecto. Entonces, aquí yo quiero que empiecen a preguntar. Ok. Bueno, entonces sigo en mi monólogo. Yo no sé, a mí me afana así cuando se quedan callados porque no sé si es que no están entendiendo o es que están entendiendo todo. Estamos entendiendo. La Solo que idea. estamos en shock de ver las pocas camas. Ajá. Es que esa es una pregunta, porque a pesar de que se han hecho todos los esfuerzos que se han logrado hacer, ¿sí? Las UCIs no son poquitas, pero es que en un momento de población, ¿sí? Tenemos 0,8 camas en el país, ¿sí? Y uno diría, venga, pero Bogotá, ¿cómo está? Bogotá tiene 1.108. Si estamos hablando de eso, por eso ellos ya pitaron que están por encima del 50% de la capacidad. En UCI tienen 1.108, que realmente teniendo el 50% se le convierten en 600 o en 500 camas. Esas 500 camas ya tienen ocupadas 300 y puntas solo en UCI. O sea, están por encima del 50% de la capacidad. Y si uno mira, Bogotá tiene 0,8 camas porque la población son 7 millones. O sea, ni siquiera una cama por UCI tiene. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que es una ciudad bien desarrollada, la población es tan grande que si hay desorden y si todos entramos al mismo tiempo a estar enfermos, no habría ninguna capacidad, ninguna posibilidad de que me atendieran cuando yo lo necesito. Sigo, espérenme, sigo. Y entonces la otra cosa que dice uno, venga, es cuántas muestras se han hecho, ¿cierto? Por departamento al momento. Entonces, en el momento tenemos 535.220 muestras hechas. Aproximadamente se están haciendo 12.000 PCRs día. Pero, ¿qué pasa con esas muestras? No en todos los sitios se están haciendo. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, un Putumayo, cuando tenemos 359.000 personas, de población, solo hemos hecho 600 muestras. O sea, de cada 1.000 a 2 personas se le han hecho las muestras. Así no se hace investigación, así no se hace una vigilancia epidemiológica. Si miramos Guaviare para una población de 1.122.000 ha hecho 712 muestras, o sea, 0,6, ni siquiera el 1%. El 1 por cada 1.000, ¿sí? Entonces es importante mirar que aparte de que tenemos poquitas camas, no estamos haciendo vigilancia. Y la vigilancia, por eso es importante el testeo que se tiene que hacer en la comunidad. ¿Cómo está Sucre? Sucre está bien dentro de los parámetros que se están dando. Para los mismos 949.000 se han tomado 5.709 muestras. ¿Y eso qué significa? Están tomándose 6 por cada 1.000. No es bueno, porque uno podría estar hablando de que en países como Europa, como Italia, como España, se estaban haciendo por cada 1.000 hasta 120 muestras o 150 muestras. Aquí el único departamento que después de montarse a la tanto y después de tener esos baches tan grandes en vigilancia, tiene una buena cantidad de muestras, es Amazonas. De los 79.000 personas, han tomado 9.000 muestras. Eso significa que han tomado 114 personas por cada 1.000 habitantes. Esa es la más alta. Ni siquiera Bogotá alcanza a llegar al 20 por cada 1.000 personas de la total de muestras que se deberían tomar con relación a la población. Y yo aquí vuelvo y les digo, si el 80% nos vamos a enfermar y ese mismo 80% es el que va a estar asintomático, ¿cómo voy a vigilar yo? ¿Sí? Que el que me llegue a consulta por una infección urinaria no sea un COVID positivo. Allí empezamos a ver que nosotros nos tenemos que cuidar.
¿Listo? Ahora, llega un choque grande. ¿Y cuál es? Los trabajadores de salud. ¿Cuántos trabajadores de salud en este momento están infectados? En este momento estamos hablando que están confirmados 1.547 profesionales, principalmente auxiliares de enfermería, médicos y enfermeras. De esos han fallecido 17, 2 nuevos entre el día de ayer y hoy. Tenemos recuperados 1.333 y en aislamiento todavía tenemos 198. En población indígena, como la que ustedes están manejando, tenemos población indígena 785 casos, tenemos 29 fallecidos y tenemos 33 pueblos étnicos ya confirmados con COVID-19. Y en la población afro, como yo les estaba diciendo, les va a dar mucho más fuerte. Tenemos 2.756 casos, de esos 118 fallecidos. Y mire la cantidad y la probabilidad que tiene esta población en especial de fallecer ante la posibilidad de un COVID que se está duplicando o replicando muy fuertemente en esta población. Finalizo entonces haciendo una cosa que nosotros hacemos en el ejercicio de epidemiología, que es medir líneas de tiempo y seguimiento de indicadores. Entonces, la primera línea de tiempo dice que en 31 de diciembre, China dijo, tengo un brote que se va a volver pandémico. El 30 de enero se declara ante la OPS que es un evento de interés en salud pública internacional. El 6 de marzo llega el primer caso y se confirma el primer caso de COVID en Colombia. El 10 de marzo se dice que se empieza el aislamiento de viajeros, pero eso fue mentira. No se hizo también tal aislamiento, no hubo seguimiento de las personas. El 11 de marzo el presidente declara la declaratoria de pandemia. ¿Para qué? Para tomar los diferentes bienes de diferentes sitios, considerándose como una emergencia sanitaria. El 12 de marzo empieza que se tiene que restringir y que no pueden estar más de 500 personas reunidas. Hasta el 13 de marzo, a pesar de todo, se hizo cierre de fronteras. El 16 fue la primera muerte por COVID confirmada. El 20 de marzo se hace el aislamiento de los menores de 70 años. Y el 12 de marzo inicia el aislamiento obligatorio. El 30 de marzo empieza la parte de primera fase de mitigación y se hace la prórroga del aislamiento hasta el 13 de abril. El 27 de abril se acaba la segunda prórroga y se hace la tercera prórroga hasta el 11 de mayo. Y el 11 de mayo, el 26 de mayo se hace la extensión de la emergencia sanitaria. Luego se hace la cuarta prórroga y la reapertura gradual del comercio, que ha sido una de las bombas muy fuertes. Y posteriormente, el 14 de julio se hace la nueva declaratoria de modificación de la emergencia sanitaria. Vamos en este momento que estamos teniendo una prórroga inteligente del 1 de junio al 1 de julio de este año. ¿Cómo se han comportado en todos los indicadores? Ustedes van a mirar. En morbilidad aumentó. El 30 de abril, que ustedes ven el mapa de movimientos y líneas, del 30 de abril estábamos en 12.9 muertes por cada 1.000 habitantes. El 16 de junio estamos en 109 muertes por cada 1.000 habitantes. ¿Vieron el cambio? Casi 10 veces más de lo con lo que empezamos. La razón, obviamente aumentan los contagios, pero también se flexibilizó mucho y se quitó la connotación de que este es un evento importante y que puede causar muertes. La mortalidad estaba en 5.8 en abril y subió a 35.8. Y la letalidad se ha mantenido entre 4.5 y 3.3. Estos son como indicadores bien importantes. Y arranco con el otro tema, que es dengue. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión que tenemos? Entonces, el mecanismo de transmisión, el único mecanismo de transmisión que tenemos es el contacto por goticas. Esas goticas pueden estar por contacto directo o por aerosoles. Entonces, las goticas pueden estar por contacto directo con la persona infectada, mediante estornudos, tos, al hablar, al manejar secreciones. Entonces, si ese es el mecanismo de transmisión,
¿cuál sería mi prevención? La primera prevención es mantener mis elementos de EPP. Y por eso, la nueva ley que nos articula el COVID como una enfermedad laboral sobre los trabajadores de salud, nos habla de que usted es un caso de enfermedad laboral, sí, y solo si usted tuvo contacto cercano con una persona que fue positiva, y escuchen, positiva a contacto cercano significa menos de 1,5 metros, sin protección, sin EPP, sin la utilización de los EPPs. Aquí hay un problema grande. Legalmente es muy difícil comprobar que usted en el momento de la atención del paciente tenía o no tenía los elementos de protección personal. ¿Listo? Pero lo más importante aquí es que usted mismo diga, los voy a utilizar y no voy a dar papaya de que me entre algún virus y me contagie. La idea es que si a usted le da el COVID, sea porque usted de alguna manera estuvo en la franja del 5%, que a pesar de que usted tenga los elementos de protección personal, le puede dar el COVID-19. Y lo siguiente de eso es que yo debo enseñarle a la gente que estoy atendiendo y a mí misma y al resto de mi gente que no voy a estornudar si no tengo tapabocas en ese momento. Voy a estornudar en la parte anterior del brazo, tapando boca y nariz. No voy a toser. Voy a manejar con guantes las secreciones de los pacientes. Y cuando yo tenga gripa como esta niña, voy a manejar bien mi gripa. Lo primero es, no voy a trabajar. La idea es que quien tenga síntomas, alguna sintomatología, que va, fiebre, dificultad respiratoria, tos, odinofagia, anosmia, esta persona informe al sitio donde labora y diga no voy por prevención. Si los síntomas aumentan o aumenta su dificultad, vaya al médico y mire las posibilidades que tiene. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta esto porque puede que algunos tengan síntomas leves y otros tengan unos síntomas más fuertes y algunos no tengan síntomas. La segunda medida de protección es que estamos diciendo que no va a haber reuniones, no van a hacerse ninguna reunión con personas, con más de 5 personas al tiempo. No se puede reunir ninguna, o sea, en ningún momento de la atención, más de 5 personas. ¿Listo? Para poder evitar ese contacto con las otras personas. Y lo último es en esos sitios donde hay aerosoles, o sea, donde se hacen terapia respiratoria, nebulizaciones, fibrobroncoscopias, intubación, broncoscopias, endoscopias, las personas que están allí tienen que tener un equipo de protección especial, full, completo, y ahorita lo miramos, para evitar que esas microgotas que van a ser más pequeñas que los 400 nanomicras puedan pasar a través de los elementos de protección personal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, bien, todo bien. Ok. Todo está muy claro. No, señora. Listo. Entonces, yo quiero que pregunten. Bueno, entonces les traigo el flujograma que el Instituto Nacional de Salud ha dicho que cómo se debe manejar el diagnóstico del SARS-CoV-2. ¿Ese qué significa? En la fase en que ustedes están, y disculpen, el verde que yo les mostraba del mapa, si ustedes están ubicados ahí, todavía están en la etapa en que pueden educar a la gente, porque apenas van a empezar los casos. En el caso de OPES, todavía pueden hacer educación y prevención. Cuando ya empiece a aumentar la cantidad de casos, ¿cierto? Y haya inclusive muertes, empezamos a decir que hay una fase de mitigación. Y cuando ya está en rojo, como lo que mostré, va a estar en contingencia y ya va a estar diciendo cómo atiendo para que no se me complique la gente. Entonces, en esta etapa de mitigación, ¿cómo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que se debe hacer y tener en cuenta que es un caso probable. Caso probable de COVID-19 para las IPS, y ahorita lo vamos a revisar,
es todo paciente que presente signos y síntomas y que de pronto tenga contacto con un paciente positivo o que sea un trabajador de la salud. Y ahorita lo miramos. Ese paciente puede pasar a ser una infección respiratoria aguda leve o moderada. Si es así, yo lo debo notificar en la ficha de notificación 346. Y ahorita lo miramos. ¿Qué más debe hacerse con ese paciente? A todo paciente sintomático que se considera que tiene una posibilidad de cualquiera de las fichas 346, 345 o 348, se le deben tomar muestras de hisopado, y ahorita miramos eso. Se le debe tomar muestra, ¿cierto? Para PCR en tiempo real. Aparte de eso, se debe enviar la muestra y se debe enviar la notificación a la Secretaría de Salud Departamental o Distrital y se debe empezar de una vez el aislamiento de esta persona para que no vaya a descompensar a otras. Siguiente a eso, entonces, enviamos las muestras de laboratorio, ¿cierto? De referencia nacional y enviamos al procesamiento. El procesamiento se está demorando entre 5 y hasta 10 días. Mientras ese tiempo la persona debe estar aislada. Cuando llegue el resultado, si es positivo, confirmo para COVID o descarto para COVID. Y envío y levanto y dejo los 14 días al paciente que le tomé el PCR en aislamiento hasta completar los días. ¿Por qué? Por aquello que yo les decía del periodo de incubación. No sé si hay alguna pregunta aquí. Voy a hacer un espacio para que ustedes lo piensen. Voy a tomar un poquito de agua. Preguntas específicas, ¿tú? No, por el momento ninguna. Perfecto, es de Bogotá. Listo, continúo. Muchísimas gracias por el espacio y el agua. Entonces, seguimos. Entonces, voy a entrar en una parte muy técnica que yo quiero que ustedes me pregunten. ¿Cómo puedo yo clasificar, cierto? Los diferentes pacientes y cómo puedo hacer esa notificación. El Instituto Nacional de Salud ha establecido dos tipos de vigilancia. Una vigilancia que es obligatoria, basada en eventos, que tienen una unidad notificadora y que hacen unas búsquedas activas comunitarias y búsquedas activas institucionales. Y otra que es una vigilancia intensificada de casos. Vamos a hablar sobre todo de la segunda. En la vigilancia intensificada de casos para COVID-19, tenemos un primer caso o un primer criterio. El primer criterio es toda infección respiratoria aguda grave inusitada. ¿Y qué hablamos de inusitada? ¿Cuál es el inusitado? Es aquella persona que tiene mayor de 38 grados centígrados medidas, que consulta, ¿cierto? O que llega a urgencias con cuadro de infección respiratoria aguda grave. O sea, ese paciente llegó en la mano. Ese paciente lo recibimos a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde está intubado y a las 6 de la tarde está muerto. O a las 6 está en la unidad de cuidado intensivo bastante descompensado. Ese paciente por eso se llama inusitado, porque el resultado o el cuadro que tiene ese paciente lo desarrolla de manera inesperada e inusual y requiere inmediata hospitalización. Ese es el primer criterio, ese es el primer paciente. Lo notificamos con el código 348 y ahorita miramos la ficha. El caso número 2, la infección respiratoria aguda, leve, grave, moderada. Aquí estamos arriba, la grave. Abajo estamos viendo la leve o moderada. Como no todos se hospitalizan por una leve, ¿cierto? Vamos a mirar, es que esas personas que yo estoy contemplando como una leve o moderada, una ira grave, leve o moderada, tengan al menos alguno de los siguientes síntomas. La primera, que debe tener fiebre. La segunda es tos.
La tercera es dificultad respiratoria, la cuarta es odinofagia, fatiga o astemia. Listo. La tercera, entonces, a esos pacientes que les veo, que tenga ese signo o síntoma, pero ojo, que además de eso, cumple con criterio clínico y debe cumplir con un criterio epidemiológico. ¿Qué debe ser? Que tenga historial de un viaje a zonas de Colombia. O sea, si yo, bogotana rola, fría, así como estoy, me voy para Sucre, donde ustedes todos bacanos, o me voy para OPES, ustedes me tienen que encerrar 14 días y no dejarme salir, completar el aislamiento. La razón, yo puedo ser portadora del virus por estar en Bogotá, que es zona horrible, a mi pobre Baupés, que no tiene zona y que apenas está llegando. Entonces, soy portadora porque vengo de una zona diferente. Segundo, y ahí empiezan ustedes a florecer. Tengo infección respiratoria y aparte de eso soy trabajador de la salud. Y tengo un contacto estrecho con un posible caso COVID que tuve. O soy una persona de mucha movilidad como yo y su ocupación laboral ha tenido contacto estrecho con todo el mundo. Entonces, imagínense, este señor maneja, por ejemplo, una ambulancia. Pues como todo el tiempo ha manejado una ambulancia o está de aquí para allá transportando gente y toda la gente puede estar contaminada, entonces también es una persona que puede estar dentro de ese 346. Y la otra cosa es que haya tenido contacto estrecho con una persona confirmada o probable de infección respiratoria asociada a COVID. Si yo tengo a mi mamá con neumonía y en este momento me están diciendo yo tengo dificultad respiratoria y tos, a mí ya me tienen que mi mamá está probable y yo estoy haciendo síntomas. Yo sería un caso para una infección respiratoria aguda, leve o moderada, ¿cierto? De infección respiratoria y por lo tanto caso posible de COVID. Segundo caso. Tercer caso. Espérame que no me quiso pasar. Tercer caso. Bueno, esta es la ficha del primer caso, que es la 348. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ficha y la otra? Me están hablando del territorio donde están, de antecedentes vacunales, y aquí empiezan a preguntar cosas como, ¿tiene radiografía? Pues, a ver, si es un leve, no voy a tener una radiografía, es posible. ¿Listo? ¿Cuáles son los hallazgos que tuvo? ¿Qué antibiótico le pusieron? ¿A qué servicio lo hospitalizaron? Y entonces, como es una aguda grave, solamente va a decir hospitalización general o UCI. No va a tener consulta externa ni nada de esas cosas. ¿Listo? Y relacionan las complicaciones que usted pudo tener dentro de la asistencia. Aquí es muy importante y la relación con los laboratorios, el seguimiento que tiene el paciente en esta inusitada. Cuando hablamos del segundo criterio tenemos la 346. Y en la 346 entonces vamos a ver que esos pacientes que tienen una infección aguda, leve o moderada. En ese sentido entonces vamos a ver, lo primero que le preguntan es trabajador de la salud, o sea, ustedes, ¿listo? Aparte de eso, ¿viene o viajó de un sitio donde hay circulación de virus nuevo? Claro, ¿cierto? ¿Cuándo viajó? ¿Dónde viajó? Mira que la ficha es totalmente diferente. ¿Tiene algún antecedente? ¿Cuál antecedente tiene? Y reporta algunos de los siguientes antecedentes clínicos. Entonces menciona las primarias morbilidades que tiene. Y relaciona si de pronto le tomaron o no radiografía y antibiótico. Pero fíjense que es diferente la ficha 348 del unicitado al 346. El tercer caso que tenemos es una infección respiratoria aguda grave. Y ese tenemos un caso sospechoso cuando el paciente tiene sintomatología respiratoria, ¿sí? Por más de 10 días de evolución y que requiera manejo hospitalario. Entonces, el caso sospechoso es yo estoy hospitalizado, ¿sí? Entré, no me compliqué de manera aguda, pero sí me fui deteriorando y en este momento estoy mal, después de haber entrado. O segundo, yo puedo tener
El 3.2. Yo puedo tener una enfermedad similar a influenza, que casi la mayoría de veces es ambulatoria. Tengo fiebre, es por los últimos 7 días, ¿cierto? De evolución. No requiere manejo intrahospitalario, pero sí observación. Y se hace énfasis en una población. O sea, este 3.1 nos va a identificar la infección aguda grave que tengo hospitalizada, la enfermedad similar a influenza que tengo de manera ambulatoria o en hospital o en seguimiento, y con énfasis en población que tenga mayor de 60 años, que tenga diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, VIH o alguna inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC, asma, inmunosupresores, malnutrición, que puede ser obesidad o desnutrición, y los fumadores. Aparte de eso, ojo, vigíleme a los que están hospitalizados por neumonías y por todas las infecciones respiratorias agudas graves, de trabajadores de salud, policías, empleados de protección social y de la niñez, empleados de establecimientos penitenciarios, de grupos étnicos, de personas en la situación de calle, personas privadas de la libertad, personas de alta movilidad laboral, inmigrantes colombianos. Entonces, como ustedes ven aquí, ya estamos diciendo los hospitalizados diferentes al COVID, pero los vamos a vigilar, y los que mandamos a la casa o que pueden estar por ahí en esa evolución de tener una gripa, ¿sí? Pero que no necesariamente tiene que ser COVID. A esos los debo notificar también con la ficha 345 al Instituto Nacional de Salud y también les tomo muestra. ¿Listo? De PCR. El cuarto caso es las muertes. Son esas muertes que ocurren y que cuando ya les están dando el certificado de función, dicen, uy, ese señor tenía como gripa antes de morirse. O inclusive ahorita a todos los pacientes que están falleciendo de manera súbita se les está tomando la muestra de PCR para saber si se puede relacionar o no con COVID. Entonces, son esas muertes que después de que suceden, no se sabe exactamente de qué se murieron, o si se sabe, por ejemplo, sí, pero entre su indagación o su anamnesis dicen que tuvo alguna dificultad respiratoria. En ese sentido, entonces vamos a estar hablando de que esos pacientes pueden salir COVID positivos. En esos, entonces vamos a llegar a llenar la ficha 348 y también hay notificación. Otra vez, llamar la atención de los que se mueran y que sean de esos grupos especiales, incluidos los trabajadores de salud, los administrativos. Y el caso quinto, que es el más difícil, es en el que yo tengo un contacto estrecho con un paciente COVID positivo que no ha manifestado ningún síntoma y que en los primeros 7 días después de esa exposición, porque no sabían que el paciente era COVID positivo, él sigue común y corriente, fresco y campante, pues le toman una muestra y sale positivo. Cuando ese paciente tiene ese contacto estrecho, se considera un caso sospechoso asintomático. Entonces, ¿qué se hace? Se notifica, de igual manera, se le toma la prueba de PCR y se deja en pendiente para ver si se descarta o no con respecto al diagnóstico del COVID-19. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque este es el día a día de ustedes. Todo está muy claro, gracias, jefe. ¿Qué dice el Hospital de Sucre? ¿Y tú? ¿Alguna pregunta? Desde mi tubo está todo claro. No, no hay ninguna pregunta. Ya me quité el tapabocas porque ya estoy sola. Bueno, entonces, hay unas definiciones muy importantes. ¿Cuáles son? Y yo las he dicho a la manera de la charla que he tenido. La transmisión local comunitaria, ¿qué es esa vaina? Es cuando el municipio o el distrito presenta casos confirmados, fuente de contagio desconocida. Entonces, por ejemplo, Bogotá o Colombia. Ahorita en estos momentos, el 75% de los contagiados no tienen una fuente común. Ah, no, que era el señor que
vende frutas, nunca ha tenido contacto con nadie, pero le dio COVID y hasta se murió. Esa es la transmisión local comunitaria. ¿Qué significa eso? Significa que todo tiene COVID. O sea, donde usted vaya, usted va al supermercado, hay COVID. Usted va en el bus, hay COVID. Usted fue al parque a llevar el perro, hay COVID. ¿Sí? Etcétera. Y más que todo, en ese personal de salud que mantiene un contacto con la comunidad que es posiblemente la gente que más pueda transmitir. Yo quiero detenerme un poquito en el contacto estrecho. El contacto estrecho está definido como aquel que tiene 1,5 a 2 metros de distancia por más de 15 minutos. Entonces ahí empieza uno a pelear. Y ahí es cuando peleas con las ARLs. Porque le dicen es que usted no mantuvo, usted no tenía por qué tener un contacto estrecho con esa señora más de 15 minutos, así tenga los EPPs porque se puede contaminar. Entonces uno dice, venga, es que hay veces usted canaliza la vena en 15 minutos. Hay veces usted puede entubar en 15 minutos. Hay veces que usted puede hacer la consulta en 15 minutos, pero hay veces que no. Hay veces que usted se demora media hora canalizando. Hay veces que usted se demora 1 hora reanimando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la exposición contra el tiempo vuelve a los trabajadores de salud todo contacto estrecho. Ahí es una cosa muy importante que se distingue con relación a los elementos de protección personal. Si ustedes tienen los elementos de protección personal, no se consideraría un caso, un contacto estrecho que ocasionaría el contacto del COVID. Y ahí entonces es importante aclarar que nosotros dentro del riesgo del manejo corriente vamos a tener la posibilidad de contagiarnos. ¿Listo? ¿Qué más hablamos? De contacto estrecho en el transporte. Entonces, en avión, en transporte, por eso están diciendo que una silla sí y otra no. Es porque la idea es que si hay una persona no protegida o con exposición, las dos personas que están a los lados, dos lados y dos atrás, serían los contactos estrechos que yo podría tener si ellos permanecen al lado mío más de 15 minutos y no tienen ninguna protección. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Listo. Listo. Y entonces yo voy a robarles 10 minuticos de su tiempo y voy a poner un video para que ustedes miren cuál es la técnica establecida por el Instituto Nacional de Salud para tomar las pruebas, tanto aspirado como hisopado nasofaríngeo. Y poder de saber cómo es el embalaje, pónganle mucho cuidado, cómo es el embalaje, el triple embalaje, cómo se parte. Muchas veces uno toma el hisopado y dice, ¿qué parto esto? ¿Qué hago? ¿Meto solo la punta? ¿Puedo tomarlo con un escobillón? Etcétera. Entonces, pónganle mucho cuidado al video para que lo podamos desarrollar. Voy a tratar de compartirlo, por favor. Me esperan un momentico a ver cómo hago y me van contando cómo sale la cosa. Voy a tratar de compartir la pantalla, ¿listo? Para que ustedes puedan ver el video. Ay, Dios.
Jefe Ángela, no tenemos audio del video. Espérame un momentico. Entonces, espérame, yo paro un instante el video. Listo. Espérame, entonces yo miro qué es lo que tengo que hacer. Espérame. Ay, ¿cómo era? Ya se me olvidó cómo era. Dispositivo, pausa. Ay, ¿dónde era que era? Control remoto. No. ¿Me puedes contar anotación, Charlie? ¿Será que es este? Sonido, vamos a ver. Se deben recolectar dentro de los 5 primeros días, máximo hasta los 10 primeros días de inicio de síntomas. ¿Me Una dicen si persona se escucha? asintomática ¿Se ve? Se no escucha. debe recolectar muestras. Pero se ve, ¿no? Una persona con Sí, síntomas también se ve, jefe, si le puede dar inicio, por favor, desde el inicio. Muchas gracias. El éxito del diagnóstico virológico depende de 3 cosas principalmente. 1, de la recolección de la muestra. 2, del tiempo y del tipo de muestra. Y finalmente, del transporte y la conservación de la muestra. Para la recolección de la muestra necesitamos emplear unas barreras primarias que consisten en una bata desechables antifluidos, una protección ocular, guantes, una protección para evitar el contacto del cabello con la muestra o con el paciente y tapabocas, una mascarilla N95. No nos sirven las tapabocas normales, ya que la diferencia es que estas N95, estas mascarillas, atrapan partículas y evitan el contacto de estas partículas con nuestra piel. El otro punto para el éxito de nuestro diagnóstico virológico es el tipo de muestra y el tiempo en la recolección de la muestra. Para esto, todas las muestras de virus respiratorias se deben recolectar dentro de los 5 primeros días, máximo hasta los 10 primeros días de inicio de síntomas. Una persona asintomática no se les debe recolectar muestras. Una persona con síntomas es a la cual se le puede recolectar diferentes tipos de muestras, como el hisopado faríngeo, un aspirado nasofaríngeo o un aspirado endotraqueal o inclusive lavados bronquialveolares. Si lo que vamos a recolectar es hisopado faríngeo, es importante recordar que los hisopados se deben recolectar en medio de transporte viral, mínimo 1.5 ml. Se deben utilizar hisopados de poliéster, no hisopados de dacrón, bajalenguas, y es importante tener insumos como esferos o marcadores con el fin de identificar nuestra muestra. Si es una muestra de aspirado nasofaríngeo, se debe utilizar una sonda de calibre de 8 o, si es en menores, una sonda de 3 o 5 de diámetro, jeringas de 20 o de 10 mililitros. No es recomendable la de 5, ya que la de 5 no aspira, no succiona bien la secreción traqueal a la cual queremos recuperar. Necesitamos solución salina, estéril, y el tubo colector donde vamos a vertir el destilado de la muestra. El otro punto es el transporte y la conservación de la muestra. Es importante recordar que los virus respiratorios se deben conservar y se deben transportar a una temperatura de 2 a 8 grados. Temperaturas por encima a 8 grados pueden causar la muerte de la partícula viral y alterar los resultados del laboratorio. Para esto, las muestras se deben transportar siguiendo las recomendaciones de la IATA. Las muestras deben estar refrigeradas, se deben emplear pilas o refrigerantes congelados con el fin que garanticen que las muestras lleguen al Laboratorio de Salud Pública o al Instituto Nacional de Salud. Dentro de los diferentes tipos de muestras que tenemos para la recolección de las muestras respiratorias y asegurar un óptimo diagnóstico biológico, tenemos el hisopado faríngeo o nasofaríngeo. Para esto es importante recordar que necesitamos del medio de transporte viral.
un hisopado faríngeo, un marcador o esfero para poder identificar nuestra muestra. Es importante recordar que al paciente se le debe explicar qué es lo que se le va a hacer, cuál es el procedimiento. Para esto, el paciente debe estar inclinado su cabeza al un ángulo de 45 grados. Esto va a permitir que el hisopo realmente recorra el tracto respiratorio en la fosa nasal. Abrimos nuestro medio de transporte viral. Nuestro hisopo lo vamos a introducir en la fosa nasal, el cual recorre todo el conducto. Es importante recordar que el hisopo no puede quedar en forma horizontal, porque esta muestra no sería la ideal, sino que por el contrario debe recorrer toda la fosa nasal, y ahí la importancia que el paciente quede en un ángulo de 45 grados. Giramos y extraemos nuestro hisopo. Este hisopo se introduce en el medio de transporte viral. Rompemos este palillo, es muy flexible, es muy fácil de romper. Cerramos el medio de transporte viral. Marcamos la muestra con el nombre completo y el número de documento de identidad del paciente. Si por el contrario, la muestra que vamos a recolectar es un aspirado nasofaríngeo, vamos a requerir de una sonda, la cual va a depender si nuestro paciente es mayor o menor. Si nuestro paciente es mayor, vamos a requerir una sonda de un calibre de 8 de diámetro, y si nuestro paciente es menor, el calibre debe ser de 3 o 5. Vamos a necesitar solución salina estéril. Vamos a requerir una jeringa de 5, de 10 o de 20. La de 5 no es recomendable, ya que no succionamos óptimamente, mientras que con la de 10 o la de 20 hacemos mayor succión de nuestra secreción. Por lo tanto, también se le debe explicar al paciente qué es lo que le vamos a hacer, cuál es el procedimiento. Lo ajustamos para medir el recorrido o cuál es el tamaño de la sonda a introducir en la cavidad nasal. Se hace midiendo desde la fosa nasal hasta el óvulo de la oreja. Esta distancia es la que nos dice cuánto es lo que tenemos que introducir de sonda al paciente. Con nuestra jeringa vamos a destilar o vamos a succionar 5 ml de solución salina. Unimos con la sonda. La distancia que vamos a introducir fue la que ya medimos previamente. Y esta sonda debe viajar por todo el conducto de la fosa nasal hasta llegar a nuestro nasofaríngeo. Ahí destilamos los 5 ml y de inmediato succionamos otra vez. Generalmente lo que se recupera no son los mismos volúmenes de 5 ml, sino que vamos a recuperar un poco menos. Esto es lo que vamos a dejar como muestra de aspirado nasofaríngeo. Retiramos la sonda que introdujimos, la punta la colocamos en el tubo en el cual vamos a recolectar la muestra. Destilamos el volumen extraído y con la ayuda de las tijeras cortamos esta punta.
Cerramos el tubo. El resto de la sonda se debe eliminar en bolsa roja. Marcamos nuestra muestra con el nombre completo del paciente, nombres y apellidos, así como su número de identificación, es decir, cédula o tarjeta de identificación. Las desechos homogéneos van en la bolsa roja. Recordemos que para el transporte de la muestra por vía aérea se deben seguir las recomendaciones de la IAP, el cual consiste en empacar o embalar las muestras en un triple empaque. Triple empaque se llama así porque vamos a tener un contenedor primario, que es donde está nuestra muestra, un contenedor secundario. Este contenedor debe ser libre de perforaciones que resista golpes, el cual nos va a proteger nuestra muestra primaria. Y un envase terciario, que es donde es el que va a transportar la muestra. Por lo tanto, adicionalmente también vamos a necesitar unos paquetes fríos, geles refrigerantes o pilas también conocidas, las cuales deben estar congeladas. No sirve refrigeradas, ya que deben garantizar que las muestras lleguen a los laboratorios de salud pública o al Instituto Nacional de Salud en condiciones de refrigeración, es decir, de 2 a 8 grados. Nuestra muestra primaria la vamos a introducir en nuestro tubo o en nuestro contenedor secundario. Para esto, nuestras muestras primarias van a ser envueltas en papel absorbente. Este papel absorbente va a evitar que si hay algún derrame de la muestra, contenga ese líquido y evitemos contagios. La metemos dentro de nuestros recipientes secundarios, tapamos muy bien. Una vez cerrado nuestro contenedor secundario, listamos el contenido del contenedor secundario. Como aquí no existe un proceso infeccioso, no está contaminado el contenedor secundario, podemos retirar los guantes. El siguiente paso es embalar o empacar muy bien la muestra a enviar. La muestra se va a colocar en una caja de confort, ya que necesita condiciones de refrigeración, es decir, que llegue de 2 a 8 grados, para conservar la partícula viral. Para esto es necesario colocar diferentes pilas o geles congelados. Sellamos la caja de confort. Y la vamos a introducir en nuestro embalaje terciario. El corte debe estar debidamente marcado de acuerdo a las condiciones de reglamentación de la IAP. Volvemos a sellar nuestra capa. Colocamos refuerzos para evitar que esta se abra. Y nuestro sistema de embalaje queda listo para enviar a laboratorios de salud pública o al Instituto Nacional de Salud. Bueno, entonces espero que se haya escuchado bien, ¿vale? En la presentación, que ya la tiene Elizabeth en sus manos, entonces vamos a tener este link, donde ustedes pueden ver una y otra vez.
¿Están ya viendo mi pantalla en este momento? Sí, Ok. Entonces sigo con la Sí, presentación. sí, estamos ya viendo la pantalla. Ok. En la presentación entonces ya voy a tocar el último tema que vamos a tener, que son los equipos de protección personal. El Ministerio de Protección Social y la CIN establecieron los diferentes equipos de protección social que se van a tener en el país. Dentro de esos, entonces, tenemos que, para los trabajadores que están, ojo, trabajadores de salud, ubíquense en la segunda barra, que están en la primera barra, en urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, salas de cirugía y consulta externa, vamos a tener dos clasificaciones. No he hecho tres. Trabajadores de salud que tienen actividad en el cual hay pacientes que no generan aerosoles. ¿Cuáles son los que no generarían aerosoles? Por ejemplo, los pacientes que tendrían una consulta externa o que, por ejemplo, tendrían alguna otra actividad que no necesariamente son pacientes que tienen alguna sintomatología respiratoria. El segundo, de acuerdo a la actividad, son los pacientes que sí generan aerosoles. En esos entrarían urgencias, unidad de cuidado intensivo, salas de cirugía. ¿Por qué? Porque allá hacemos intubación, hacemos broncoscopias, hacemos fibrobroncoscopias, hacemos endoscopias, que el hecho de retirar un tubo o un artefacto que esté en la boca puede generar microgotas y por eso se llaman aerosoles. Y una tercera actividad que son aquellas personas que van a estar dentro de un procedimiento quirúrgico, llámese cirugía, llámese procedimientos endoscópicos, llámese, etcétera. Todos estos son procedimientos quirúrgicos. Para ese tipo de actividad, entonces nos dicen, vamos a tener un tipo de EPP diferente. Para la primera actividad donde vamos a estar con una comunidad que a pesar de que podemos tener la posibilidad de que tengamos pacientes positivos, asintomáticos, la mayoría va a estar sin ningún síntoma. En este vamos a tener, y ellos dicen, vamos a tener una mascarilla quirúrgica convencional, vamos a tener un visor o una careta o monogafas, vamos a tener también, ay, esperen un momentico, vamos a tener también una bata manga larga, ojo, manga larga hasta abajo. Las batas son de las batas desechables que nosotros nos ponemos y que de alguna manera nos protegen de riesgo de salpicaduras o de que nos ensucien o de que nos tosan, etcétera, etcétera, dentro de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces esas batas son largas, antifluidos, no son manga cortica, son largas hasta acá. Y guantes, pero ojo, si tenemos contacto con secreciones. Si no tenemos o no vamos a manejar contacto con secreciones, no tenemos por qué utilizar guantes. Yo no entiendo todavía por qué uno llega, por ejemplo, al Transmilenio o a la plaza y las señoras están con guantes. Lo importante que es el lavado de manos, es decir, realmente te quita el virus y lo inactiva. En cambio, el guante lo que da es una falsa protección. Piensa uno que está protegido y al guante le pasa el virus sin problema. ¿Y qué pasa? Lo que hacemos es un caldo de cultivo por no bañarnos las manos. Vestido quirúrgico por debajo, ¿qué significa? Es nuestro uniforme que vamos a tener por debajo y opcional el gorro. Si ustedes tienen el cabello cortico como yo lo tengo, pues no hay problema de gorro. Lo máximo es de pronto tratar de tomarse el cabello hacia atrás. Pero si ustedes tienen un cabello largo, lo más recomendable es mantener el gorro o mantenerlo de una forma bien cogida, tampoco que quede la cola para allá y para acá, sino que podamos tener realmente una posición del cabello que permita que esto que es una espuma no se lleve los virus para el resto de la gente. Lo siguiente que vamos a tener es las personas donde van a trabajar en esas unidades con aerosoles. A esto sí debemos tenerle tapabocas N95. En el tapabocas N95, entonces vamos a estar hablando de que ese 95 debe tener unas condiciones especiales. Si ustedes ven no tiene válvula. En la parte de adentro debe tener la parte donde se pone perfectamente contra la nariz para poder hacer el sellado y las tiras que estén
de adecuada protección. Eso con el respirador N95. También se debe tener visor o careta, no gafas como las que tengo en este momento, porque se entra en las secreciones por los lados o pueden llegar a estornudar y caerme. Yo lo que debo protegerme en los EPP, principalmente es la cabeza. El resto del cuerpo no. Con una bata antifluidos que me permita que si me escupen o si me estornudan, yo me la puedo quitar y desechar, no hay ningún problema. ¿Listo? Quiero aclarar aquí en este concepto de los EPP que el coronavirus no se mete por los pies, no se mete por la piel. Él entra por las mucosas. Por tanto, lo que yo debo proteger es la cabeza, mis ojos, mi nariz y mi boca. Quitado de las manos, o sea, realmente debemos quitarnos esa maña, es estarnos tocando la cara. Al no tocarnos la cara, nosotros no vamos a aproximar los virus que están en las superficies y que pueden durar hasta 5 días vivos. ¿Listo? Y si yo me lavo las manos o me higienizo cada determinado tiempo, entonces si el lavado de manos es por reloj cada 2 horas, yo seguramente voy a tener mis manos limpias y no me va a llegar el virus fácilmente. Además de eso, si utilizo N95 en esas zonas de aerosol, con la careta, con la bata de manga larga y con el gorro, cuando yo salga, me voy, me quito el gorro, me quito el resto y no me voy a llevar seguramente mayor cosa. Procedimientos quirúrgicos, debo estar con el respirador y con la careta. Aparte de todo el resto, los guantes estériles y todo lo que se necesita para cirugía. También entonces estamos hablando de que el equipo no se compone solamente de enfermeros, de médicos y de personas, sino que también está el personal de limpieza. Las personas que están encargadas de la limpieza deben tener mascarilla quirúrgica si la habitación no es de un paciente COVID positivo. Si la habitación donde va a estar esa persona o el sitio donde va a estar esa persona haciendo las actividades de limpieza son de personas de pacientes COVID confirmados, debe tener también tapabocas N95. Acá es importante que en el personal de limpieza debe tener un delantal, ¿sí? Para que el agua no le caiga y debe tener zapatos cerrados. Así sea en clima caliente. El cuento es que no permita que la piel se moje y que de pronto sea un foco importante de infección. Con relación al acompañante que está en la habitación, si es un paciente COVID positivo, no va a tener acompañante. Y si es un paciente de otro tipo de diagnóstico, puede tener acompañante, pero ese acompañante debe tener la mascarilla puesta todo el tiempo. En urgencias, ¿cómo debe estar el paciente? Con mascarilla quirúrgica. Ahora, el paciente no en todos los sitios pueden dar mascarilla quirúrgica. Que el paciente, como ya es decreto nacional, que debe tener cualquier tipo de tapabocas, así sea el de tela, que lo tenga. Por ahí hay una cosa que salió, que se está tratando de verificar técnicamente, que se dice que si usted tiene el tapabocas y es un COVID positivo y la otra persona no tiene COVID, pero tiene tapabocas, se reduce hasta el 70%, 80% la posibilidad de que se le prenda el COVID a la otra persona. Entonces, mi paciente, y sobre todo el paciente respiratorio, debe tener tapabocas desde el inicio y de la llegada a cualquier sitio o punto de entrada del paciente. La otra cosa, las personas que trabajan en el área administrativa, pues en el área administrativa debe tener mínimo el tapabocas, que es lo que está establecido por ley, y en este momento deben tener las medidas de aislamiento de que deben estar en espacios confinados y deben estar en aforo autorizado para saber cuántas personas en el área que se tiene deben estar en esa zona. Por eso es la rotación de personal para que no haya aforos grandes de personas que puedan llegar a tener un distanciamiento mínimo. Acá debo exigir que las personas que van a trabajar en el área administrativa no tengan ningún signo o síntoma y que permanezcan dentro de sus instalaciones sin salir a dar puertas por otros. Y cuando son áreas administrativas con contacto de paciente, por ejemplo, el que atiende en referencia y contrarreferencia o la persona que está atendiendo en la caja,
que no tiene contacto directo, sino el paciente debe tener una ventanilla o una separación para no tener el contacto con la persona de manera directa. Esos son los elementos de protección personal que establece el ministerio. Ahora, yo lo voy a desglosar un poco y voy a empezar a decirles, venga, ¿cuáles monogafas debo tener? Las monogafas de sello completo, o sea, las que ustedes están viendo en la imagen. ¿Cuáles especificaciones técnicas debe tener? Debe ser canales con ventilación, o sea, por los lados, porque si no tengo ventilación, eso se va a empañar. Debo tener bandas elásticas que pueda de verdad tener la presión y de verdad poder colocárselas de manera que quede ajustable y no penetre las secreciones por allí. Debe cubrir totalmente el espacio de la cara con relación a las gafas. ¿Y cuándo se debe utilizar? En todas las actividades asistenciales que tenga el paciente. O sea, si eso lo estoy diciendo yo ahorita, deben tener las monogafas en consulta externa, así de sencillo. ¿Qué más? ¿Qué cuidado debe tener? Pues no tocar la protección ocular, porque si usted está tocando las gafas todo el tiempo, ¿sí? Y pues, o se las está quitando y las está dejando por ahí, pues no le va a funcionar de la misma manera porque va a tener contacto con las superficies. Lavarse las manos cada vez que las toque, y estamos hablando de que esta es un utensilio que se puede reutilizar. Lo puedo limpiar las gafas, lavarlas con agua y con jabón, y posteriormente secarlas y puedo seguirlas utilizando. Cuando ya hablo de un gorro quirúrgico, entonces estoy diciendo que ese gorro quirúrgico debe ser de tela no tejida, debe ser en polipropileno. Hay algunos gorritos que se ponen de tela, esos también pueden ser utilizables, que debe ser transpirable, o sea, que no sienta uno en la cabeza que se le va a quemar del calor, y deben ser suaves. ¿Cómo se usa? Entonces, es para mantener el cabello recogido y poder evitar que el cabello se vaya todo y se unte de todo. ¿Cuándo debo utilizarlo? Cuando hay alta exposición. O sea, o cuando yo tengo el cabello gigante, utilizo un gorro, o cuando yo siento que hay la posibilidad de que en la zona donde yo estoy trabajando hay una alta posibilidad de exposición y de contaminación. Estoy hablando de las salas COVID, estoy hablando de los cuidados intensivos, estoy hablando de las salas de cirugía. Este no es reutilizable, no se puede esterilizar y se debe desechar cada vez que yo termino la actividad o cada vez que salgo de esa zona especial. La careta de bioseguridad. Entonces, esa careta debe ser una pantalla fabricada en polipropileno para proteger la cara, ¿cierto? Principalmente, ¿para qué? Para que las partículas bajen, ¿sí? Y pueda yo tener, que no tenga la salpicadura. Debe tener reforzamiento aquí arriba, ¿sí? Y debe empezar con eso. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza por encima de las monogafas. Yo me pongo la monogafa y por encima me pongo la careta. ¿Y en qué momento las debo utilizar? Las debo utilizar en sitios donde se considera que es alta la posibilidad de tener contacto con pacientes COVID. Vuelvo y digo, salas de cirugía, salas donde hay pacientes positivos o inclusive urgencias. ¿Se pueden utilizar? Sí. Y yo puedo o cambiar el acetato o limpiar el acetato que las pongo. Tapabocas de alta eficiencia. Los tapabocas entonces son respiradores, deben cumplir con las normas NIOSH, que las normas NIOSH dicen que debe ser un FFP2. ¿Qué significa? Que las partículas que están filtrando son el 95% y lo que dejan pasar son partículas que tienen menos de 0,5 nanómetros. Por eso estoy diciendo, no la efectividad, el EPP no me va a proteger el 100%, me va a proteger el 95%, pero ya que me evite el 95% de posibilidad de contagiarme, ya es mucho. Con eso estoy diciendo que es importante mantenerlo en las zonas especiales. También es importante saber cuánto dura. La duración de un tapabocas N95 es de 3 a 7 días. Yo puedo hacer ¿qué? Porque yo tengo una bolsita de pedir dulces, miren, es en esta bolsita o en una bolsita de papel, yo la puedo tener. Cuando me la quite, yo la guardo y al otro día vuelvo y la uso.
Me la quito, lavo las manos y me las vuelvo y la coloco. Al otro día, igualmente me la coloco, luego me lo lavo las manos. Este tapabocas puede durar 7 días de uso continuo, inclusive más, si está limpio. Si no está humedecido, si no está goteado, si no está lleno de sangre, ¿sí? Si yo no he sido la que he tenido secreciones y tengo eso lleno de mocos, pues obviamente me puede durar inclusive hasta 10 días con la eficiencia que se puede tener. ¿Qué me evita y cómo usarlo? Entonces, la utilización de este tapabocas la vamos a ver en un video más adelante, pero lo voy a hacer aquí, ya que lo tengo, ya que me lo acabé de quitar. Las varillas, las hebras van hacia adelante, me lo coloco perfectamente en nariz, lo coloco y lo adiciono a la nariz primero sin tocar la parte de adelante, posiciono la primera, que es la de arriba, y luego paso fortificando este hacia atrás, ¿sí? Y de esta manera me pongo el N95. Esa es la manera de la utilización. Cuando usted se lo coloca, no se lo vuelve a tocar, no se lo vuelve a quitar, no se lo está reacomodando cada rato, porque para eso hace pruebas de fluido y de aire, que son, yo soplo y se debe hinchar, ¿sí lo vieron? Y respiro hacia adentro y se chupa. Esa es la manera. ¿Cómo me lo quito? De la misma manera que me lo puse. Primero el de abajo y luego cojo este y sin tocar la parte de adelante lo pongo en la zona en que lo voy a desechar o lo voy a guardar temporalmente. La idea de esto entonces es que él me protege del 95% de las bacterias y virus, no solamente del COVID. Y me garantiza o me protege de los aerosoles. Debo mantenerle seco, en buen estado, no puedo doblarlo, ¿sí? No puedo dejarlo botado y al ratico, ay, ¿dónde dejé el tapabocas? Venga, me lo pongo porque ya ahí no estaría en el uso. Importante, al momento no es reutilizable. La idea es que si hay unos procesos de limpieza que inclusive la OPS, la OMS ha dicho y el mismo laboratorio ha establecido que se pueden tener, pero al momento estamos diciendo que no hay, o sea, hay en este momento todavía tapabocas y se están consiguiendo, no hay desprovisación de eso y por tanto estamos diciendo que se debe desechar a los 10 días de uso. El siguiente tapabocas es el convencional. El convencional estamos pidiendo, por favor, que sean de los que tienen triple pliegue. ¿Qué significa triple pliegue? Si ustedes lo están viendo, entonces ese triple pliegue es el que hace las 3 banditas, estas 3 banditas. En estas 3 banditas, entonces, lo que pasa es que va a tener un derecho y un revés. Cuando las banditas están así como están, ¿sí? Tú las abres y quedan hacia abajo. Ese es el derecho. Si las banditas van al revés, ¿sí? Es el revés. Entonces, ¿yo por dónde me lo voy a colocar? Donde las banditas van hacia abajo, para que si cae algún goteo o alguna cosa, la banda quede hacia abajo y no quede depositado en los huecos. O sea, no pase esto, que quedan aquí en la mitad de la franja. ¿Listo? Estas, entonces, nosotros lo llamamos triple capa. Lo llamamos también de que sean antifluidos. ¿Por qué? Porque para que precisamente en los de tela se queda pegada la baba o se queda pegada la secreción. En este no, permite que baje y no quede ahí. Y la otra cosa es que tiene el filtro de bioseguridad. Estamos hablando de que estos deben ser los tapabocas que debe utilizar el personal de salud. ¿Cómo se usa? Entonces estamos hablando, ya se los mostré, de cómo se utiliza de los pliegues hacia abajo y se debe proteger la nariz y la boca. ¿Cómo, en dónde usarlo? Entonces ya hablamos que en aquellos sitios y en todos los sitios donde podamos estar y en este momento durante todas las situaciones públicas que podamos tener por orden presidencial. Los cuidados, pues, obvio, mantenerlo seco, no achuchurrarlo, no apretarlo, que lo meten entre el bolsillo y luego lo estiran. Ahí no les funciona. No tocárselo para nada, ¿sí? Porque si ustedes se lo colocan, se lo deben quitar, ¿sí? Entonces, este es el tapabocas, ¿listo? Yo miro que las banditas o las rayitas vayan hacia abajo. Me lo coloco, establezco, pongo la nariz y me lo estiro. De manera que tenga protección en nariz y boca. No puedo tener solamente la nariz
o sacarlo, o bajarlo, dejarlo de barbilla, dejarlo arriba, o ponérmelo aquí abajo porque no me sirve para nada. Recordemos que debemos proteger boca y nariz y ojos con las monógrafas. No es reutilizable, lastimosamente debemos utilizar uno por día. La idea es que inclusive si hay mucha secreción o estamos en un ambiente muy contaminado, debe cambiarse cada 8 horas. Los guantes, vuelvo y digo, los guantes no están dentro del cuidado del COVID. No se entra por la piel, se entra cuando yo me meto el esfero, cuando yo chupo dedo, etcétera, etcétera, pero antes no. O cuando me froto la cara y luego esa secreción entra a la boca o a los ojos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando yo debo utilizar, recoger secreciones o que tengo una exposición directa. En ese sentido, entonces, estamos teniendo exámenes de nitrilo sin polvo, no estériles para el manejo de esto, pues en diferentes tamaños. Y la cosa es que establecemos que lo más importante antes del guante es el lavado de manos durante todas las actividades, los 5 momentos de los cuales nosotros hablamos en enfermería y en salud de los procesos de atención del paciente. Obviamente no son reutilizables. Tomo de guantes especiales porque para las personas que hacen limpieza y todo eso, estamos diciendo que se deben utilizar guantes fuertes, preparados, por ejemplo, para la protección, para cuando las personas tienen que hacer protección de cocina, cuando hacen actividad de cocina, jardinería, aseo. Todas las personas que nos hacen aseos en los diferentes, en las IPS y todo esto, deberían utilizar estos guantes rígidos. Por debajo, inclusive pueden utilizar unos guantes más suaves para poder tener la seguridad de que no vayan a incurrir en accidentes. Estos guantes son reutilizables, deben tenerlos limpios. Cuando se los quitan, debe lavarlos perfectamente con agua y jabón, dejarlos colgados y volverlos a utilizar. Los zapatos, llamo la atención en los zapatos. En enfermería los zapatos deben ser cerrados. Yo entiendo que en tierra caliente es posible que es muy sobado, tener un zapato cerrado le produce todo el sudor, pero es la protección del pie, no para el coronavirus, pero sí para muchos otros bacterias y virus que están en el piso y que precisamente por utilizar un tipo chancleta o un estilo sandalia puedes desproteger el cuerpo. En la bata antifluidos, lo que nosotros llamamos manga larga, son batas desechables, que son resistentes a los fluidos, que van hasta abajo, o sea, van abajo de la rodilla, ¿sí? No es chiquiticas, no son cortas, son largas, de manga larga. Inclusive hay algunas que tienen la empuñadura, el bucle donde meter el dedo, para poder tener el sellamiento y que no se baje y no se sube, y la protección inclusive con guantes en algunos momentos. ¿Cómo se usa? Yo tengo mi uniforme y aparte de mi uniforme por encima me pongo la bata para protegerme. Si yo utilizo y si yo sé que de pronto es un paciente con sintomatología respiratoria, después de haber tenido el contacto con el paciente, yo me quito la blusa, la remango hacia el revés, o sea, si la tengo puesta, la cojo hacia adelante, la remango y la boto, la desecho y me pongo el otro. Entonces no hay ningún problema. Estas son baratas, obviamente no son desechables, no son reutilizables y se utilizan de manera de acuerdo a la calidad de pacientes que tengamos. Quiero mostrar el traje hermetizado, porque mucha gente está diciendo, no, que el Tyvek, que vuelvo y digo, si yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo donde solo tengo pacientes de COVID positivo, es posible que yo tenga el Tyvek. ¿Pero por qué el Tyvek? Por las secreciones que hay en todos los sitios, porque todo se considera de altísima contagiosidad. Entonces yo tengo el Tyvek para protegerme, pero si yo también tengo una bata manga larga desechable, también me sirve, porque vuelvo y digo, no entra por la superficie. ¿Qué es lo que a mí me sirve? Protegerme la cabeza. Entonces, ¿aquí qué tiene? El tipo Tyvek es un modelo especial que está con protección química y biológica, que tiene categoría 3, o sea, es muy pequeño los virus que se entran por ese bicho, lo realmente Tyvek, ¿no? Con 5B de tipo, o sea, antifluidos totalmente, y aparte de eso, con cierres herméticos. Eso es el que se utiliza
completo, con el N95, con las monogafas, con la capucha, cuando son espacios absolutamente contaminados. ¿Qué problema tiene? El typebed no es reciclable. O sea, no es ese typebed que ustedes están viendo por allá en la calle que están utilizando en las peluquerías, no. Ese lo copiaron de aquí, pero está hecho polipropileno. Ese typebed que están utilizando, ese tipo typebed, ese sí de pronto se puede lavar, este no. Este vale entre 80,000 y 90,000 pesos cada uno y solo tiene un uso. Entonces, por eso es que no se recomienda utilizar sino en sitios absolutamente especiales y en condiciones muy especiales. Y el kit de limpieza, el que debemos tener todos nosotros, que es el que utilizo como gel y como sustancias, alcohol, amonio cuaternario, ¿sí? Que tienen un gel antibacterial y con el cual limpio ¿qué? El celular, mi monitor, la pantalla, el iPod, todos esos los limpio como parte de mi limpieza de superficies para no llevar los bichos de una a otra. Voy a dejarlos con 2 videos a ver si volvemos a tener suerte de que nos veamos completamente el video. Me dicen, por favor, si están escuchando. Ese no tiene sonido, entonces, como yo se los estaba diciendo, la señora muestra la calidad, que tenga las tiras, que tenga la cinta, que las cintas estén bien puestas, que no estén sueltas, ¿sí? Y muestra cómo es el contenido que es lo que estamos haciendo. Coloca la cinta de arriba, pone la cinta de abajo, la aprieta, y hace toda la protección de la nariz para poder tener el ángulo de que no se le salga. Ahí ella va a hacer, moldea la pieza y va a hacer las pruebas de fuga de aire. ¿Qué cuáles son? Sopla y nos sale aire. Inspira y se chupa. Ese es uno de los videos que yo le traía, que es muy sencillo. Y espéreme que se me perdió el compartido. ¡Ay! ¡Ay! No, ese no. Digo yo, se me perdió el compartido. Y espéreme un instante que no sé qué se me hizo la presentación. ¡Ay! Esto de no saber manejarlo. Y espérenme en un instante, yo vuelvo otra vez a la presentación. Qué pena con ustedes. Y ay, Dios. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Y este último, que quiero que lo vean. Ay, Dios mío. Y este sí tiene sonido. Me cuentan si lo están viendo y escuchando, por favor. Garantizar la seguridad del equipo asistencial para la prevención del COVID-19. Por esto es muy importante el adecuado uso del equipo de protección personal de acuerdo con el procedimiento a realizar. Estos son los elementos que debemos utilizar cuando estamos frente a un paciente y se vaya a realizar un procedimiento generador de aerosol. Bata antifluidos de manga larga. 2. Antifluidos de manga. Mascarilla N95, monogafas, protector facial y guantes. El orden apropiado para colocarse los elementos de protección personal debe ser el siguiente. Debemos iniciar con el lavado de manos, con los pasos recomendados por epidemiología.
Procederemos a la colocación de la bata de manga larga. Continuamos con el gorro, manga larga, 2 gorro, el respirador o tapabocas N95, el cual debe ajustarse a la cara de cada uno de nosotros y hacer la prueba de N95, monogafas, protector facial y guantes. Qué pena con ustedes, me esperan un instante, que creo que tuve fallas. Espérenme un instantecito, porque no se me está escuchando bien. Entonces, espérenme un instante. Jefe, lo estábamos escuchando. Estaban solo escuchando, pero no lo estaban viendo, ¿cierto? Sí, vemos la imagen, pero se detuvo el video. Ah, pero sí la estaban viendo. Ah, Sí, señora. Sí, al principio salía doble, pero ya después salió bien. Doble voz, pero ya después salió bien. Qué pena, pero es que en esto sí, mejor dicho, la tecnología. Bueno, voy a volver a ponerlo, ¿vale? Listo. Ok, muchas gracias. No, a ustedes, por aguantar. Garantizar la seguridad del equipo asistencial es indispensable para la prevención y contención del COVID-19. Por esto, es muy importante el adecuado uso del equipo de protección personal de acuerdo con el procedimiento a realizar. Estos son los elementos que debemos utilizar cuando estamos frente a un paciente COVID-19 y se vaya a realizar un procedimiento generador de aerosol. 1. Bata antifluidos de manga larga. 2. Gorro. Mascarilla N95, monogafas, protector facial y guantes. El orden apropiado para colocarse los elementos de protección personal debe ser el siguiente. Debemos iniciar con el lavado de manos, con los pasos recomendados por epidemiología. Procederemos a la colocación de la bata de manga larga. Continuamos con el gorro. El respirador o tapabocas N95, el cual debe ajustarse a la cara de cada uno de nosotros y hacer la prueba de fuga. Luego continuamos con la protección ocular, con monogafas y la colocación de la máscara facial. Finalmente, terminamos con la colocación de los guantes. Una vez terminemos el procedimiento, el orden adecuado para el retiro es el siguiente: bata, que se puede retirar simultáneamente con los guantes, la cual debe ser enrollada sin sacudirla para desecharla en la caneca con bolsa roja. Posteriormente realizamos higienización de manos. Procedemos a colocarnos unos nuevos guantes no estériles. Luego el retiro de la máscara facial, de las monogafas, posteriormente del tapabocas N95 y el gorro, y finalmente de los guantes. Una vez desechados todos los elementos, debemos realizar lavado de manos. Estos procedimientos siempre deben ser observados por un tercero para evitar errores. Los procedimientos generadores de aerosol son la ventilación invasiva y no invasiva, la intubación, reanimación cardiopulmonar, toma de muestras virales, nebulizaciones, utilización de cánula de alto flujo,
oxigenoterapia más de 6 litros por minuto, manipulación de traqueostomías y broncoscopias. En procedimientos que no generan aerosoles, como la evolución del paciente, administración de medicamentos y toma de signos vitales, se utilizará bata de manga larga, guantes no estériles, gorro, mascarilla quirúrgica y monogafas. Bueno, con ese video yo ya quería pues decirles a ustedes un hasta pronto